Hashtag poesía a las 8 de la noche. ¿Qué digo 8? 7 de la noche con 15 minutos, 7:15, 7 de junio del año 2022. Y aquí estamos, poniéndole el pecho a lo que venga. Sabedores que los días aciagos del COVID-19 nos están pegando con todo. Nosotros nos unimos codo con codo, brazo con brazo, para juntos evidenciar el valor social de la poesía. Bienvenidos a hashtag poesía a las 8 de la noche con, insisto, 8 de la noche allá en Guatemala, 7 de la noche con 15 minutos aquí en la Ciudad de México, específicamente en el centro de la República Mexicana, en una ciudad tan bella como lo es Puebla. Hoy nos toca ir hasta Chile, de la mano de Carlos Gray. Estaremos conociendo el talento de esas tierras. Carlitos Gray, director de Radio Puelche 90.5. Carlitos, tengo que ausentarme un minuto. Presenta a nuestro invitado, Carlitos. De todas maneras, y con mucho gusto, presento a nuestro compatriota José Baroja, que nació en Valdivia, en Chile, el año 1983. Es licenciado y magíster en letras, director de Audacia Editorial en México y de la revista literaria Sudras y Parias, cofundada en Lebu, Chile, junto a los escritores Jaime Mañán y Alfredo Torres. A la fecha cuenta con 14 libros de cuentos, 2 libros de poemas y varios artículos de crítica literaria, además de su presencia en numerosas antologías tanto en inglés como en español. Entre sus últimas obras destacan El curioso caso de la sombra que murió como un recuerdo, editado en Barcelona en el 2018, Cuentos reunidos, antología breve, Mendoza 2019, El lado oscuro de la sombra y otros ladridos en Lima 2020, y No fue un 14 de febrero y otros cuentos en Barcelona 2020. Hoy reside felizmente en Guadalajara, México. Es un placer, José, tenerte con nosotros acá en Radio Puelche, en un programa que sale desde México para Latinoamérica y también para Estados Unidos y obviamente que para México. Así que bienvenidos a este espacio, Saber Sin Fin, en Poesía a las 8. Hola, Carlos. Saludos, Abel. La verdad es muy lindo poder hablar con amigos de tanto tiempo de allá de Chile y hablar sobre literatura, además desde acá, desde Guadalajara. Más cuando tengo tiempos muy bonitos ahora reciente. Me acabo de casar con una hermosísima escritora mexicana, así que pues es todo para celebrar esta semana. Me parece súper interesante, José, que además usted esté matrimoniado ya, como decimos, por estos territorios, ¿no? Y que podamos conversar contigo y compartir esta experiencia maravillosa de tu viaje a México, este traslado tuyo y toda esta nueva vida que se empieza a gestar en un país tan querido por los chilenos y tan querido también en el sentido de los mexicanos con nosotros. Hemos tenido una relación histórica de siempre, muy fructífera, y ahora, bueno, con este espacio que estamos compartiendo con Abel Pérez desde Puebla, ¿no? Que nos permite llegar no solamente a nuestro país, sino que, como te decía recién, a Latinoamérica y también a México y obviamente a Estados Unidos. Así que contento, José, por esta posibilidad, deseándote todo el éxito, digamos, en tu vida personal, ¿no? Y profesional. Pues sí, contentísimo. Además, ahí estás muy cerquita de mi tierra natal y es propicio para saludar a toda la gente de allá, partiendo obviamente por mi papá, mi mamá y mis hermanos, que tuve la fortuna que mis papás vinieron precisamente a la boda. Y bueno, como una forma también de que mis compatriotas pues también me conozcan un poquito. Acá en México se da que mucha más gente me conoce como escritor que allá en Chile, pero siempre tengo la esperanza de que mi literatura pues se cimente por esos lados.
José, el tema, bueno, partamos por la conversa, porque hay siempre el tiempo es escaso, pero también es interesante conocer tu experiencia. No te voy a preguntar todavía por qué decidiste irte a México, parece que tu destino estaba por esos lados, por esos territorios, pero partamos un poco por tu formación, una formación académica, eres licenciado en literatura, en letras y magíster en letras. ¿Dónde estudiaste tú? Tú eres de Valdivia, una ciudad maravillosa por lo demás. ¿Estudiaste en Valdivia literatura? No, yo tuve la fortuna de estudiar en la Universidad Católica en Santiago Ya. y fue ante todo porque, bueno, mi familia pensaba que yo iba a seguir el rumbo de derecho, de lo típico que se piensa cuando uno es humanista en secundaria, bueno, perdón, en la enseñanza media por allá. Y terminé yéndome a la Católica precisamente un poco para compensar esa aparente, entre comillas, desilusión inicial que pudiera haber, pero que finalmente se sometó porque tuve la fortuna de que mis padres siempre apoyaron mi decisión de estudiar literatura. Ahora el magíster lo sacaste también en la Universidad Católica. Sí, de hecho, pude darle continuidad a los estudios de posgrado. Estuvo ahí la chance de sacar un doctorado, pero la verdad no fue no era el camino que quería seguir. Más allá Y de el que me camino que gusta la quería, docencia. perfecto, pero el camino que quería seguir es el camino de ser escritor, me imagino, de consolidarte como escritor. Y la Así es. literatura, el estudio de letras fue prácticamente como, digamos, entre comillas, una especie de desvío, de desvío frente al objetivo final que tenías. Pues finalmente se dio con toda la naturalidad del mundo. Las letras eran lo mío, la literatura en particular y la creación por sobre todo. Y simplemente se fue afianzando ese deseo de hacer literatura, sobre todo siguiendo autores como Manuel Rojas, como María Luisa Bombal, que son más o menos de donde tomo préstamos, y la carrera me sirvió como una especie de guía. Ves que uno anda medio perdido de repente por dónde empezar, qué leer, cómo complementarse, pues la carrera sirvió mucho para eso. Ahora tú crees, basándome en lo que tú estás diciendo en estos momentos, que es necesario muchas veces, o te afianza muchas veces, el estudiar literatura para poder consolidar tu idea o proponerte, digamos, el proyecto escritural. Sinceramente, no creo que sea un camino lógico necesariamente de que el que estudia literatura puede ser escritor o viceversa. En mi caso me ayudó porque necesitaba más o menos guía para complementar una educación que si bien no fue mala, no apuntaba hacia el área humanista, entonces me sirvió ante todo para ir leyendo los clásicos, para ir profundizando varios aspectos, técnica, etcétera, etcétera. Pero no creo que sea esencial estudiar literatura o letras para poder ser escritor. Yo creo que lo que sí es esencial es leer mucho y leer mucho, y eso una persona dedicada, como por ejemplo Roberto Bolaño, lo puede hacer sin necesidad de una educación formal, pero sí tiene que dedicarle tiempo, trabajo, sudor, lágrimas y todo. Bueno, siempre se ha dicho que el talento es como un 80 o 90, alguien dijo que era un 90% y el 10%, o sea, perdón, era sudor el 90% y el 10% era el talento. Ahora yo creo también de todas maneras que el escribir requiere, como tú dices, un hábito por la lectura, un trabajo por la lectura, y eso te va aclarando ideas, va permitiendo también ir conociendo estilos, ver de qué manera tú puedes interactuar hoy en día. Pero creo que digamos, la formación formal, valga la redundancia, ¿no? Es un elemento bien interesante porque no solamente te permite conocer escritores de la literatura universal, no solamente los chilenos, sino que también te entrega herramientas técnicas para poder evaluar, y en algún momento a lo mejor
puede significar que sea un peso demasiado grande el que se tiene, José, porque es tanto el material que tienes ahí que a lo mejor encuentras que lo que estás haciendo nunca está bien o no es perfecto. Sí, la verdad es, siempre comento porque le extraña a mucha gente, y obviamente esto es personal, es mi vida, mi existencia, que para mí la escritura es un proceso doloroso, medio tiránico incluso. No me la paso bien escribiendo, precisamente porque soy muy meticuloso, muy lógico, extremadamente cuidadoso con el lenguaje en particular, con el mensaje, etcétera. Y para mí el alivio viene ya cuando he terminado o cuando un editor o una editora me dicen, hey, hasta ahí nomás, José, no sigas, ya está redondo el texto. Pero para mí es sumamente trabajoso. A eso iba también, que tal vez a otras personas les funcione no estudiar letras porque son muy autodidactas. En mi caso personal, pues a mí me sirvió y la verdad no renuncio a sentirme contento por todos los años de esfuerzo que le dediqué al estudio académico, digamos, para poder enfocarme ahorita en las letras. ¿Y cuándo decidiste irte a México, José? Pues tuve una primera visita a un seminario que era de índole académico, por cierto, donde vine a hablar acerca de la monja alférez, a una ciudad que se llama Tuxtla, ubicada en Chiapas. Y pasó el tiempo, México quedó ahí, y a finales del 2018 me invitan a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y es ese punto de inflexión cuando digo, me tengo que venir para acá. Entonces, el 2019 vengo un par de meses a Ciudad de México, luego regreso a Guadalajara, siempre con la visa de turista y haciendo cosas muy informales, hasta que finalmente, gracias a la ayuda de un amigo con quien fundo la editorial, logro ingresar a México ya como residente, digamos. Mi plan no era quedarme definitivamente acá, pero resulta que a los 3 días que llego por estos lados, conozco a la escritora Leida Mariscal y me enamoro perdidamente de ella. Como quien dice, yo no creía en el amor a primera vista, pero me enamoro a primera vista y decido finalmente ya quedarme y hacer todo el trámite para obtener una residencia completa. Y ahora pues mi vida acá está en Guadalajara, con la editorial, con las letras, con un poco de trabajo universitario, etcétera, etcétera. Como Bueno, que yo la creo vida me trajo para acá. te llevó, o sea, llevó, claro. Yo creo que vamos a conversar un poco más adelante de lo que es la parte editorial, porque creo que es interesante lo que estás haciendo tú allá, para compartir la experiencia que tuviste en Chile en ese caso y lo que tienes también en Guadalajara. Ahora, sigo con Chile y sigo con la universidad, sigo con tu propuesta escritural. ¿Cuándo nace esta pasión por escribir? Pues ¿Nace cuando eso entras a fue, la universidad o de antes tú estabas escribiendo? no, fue mucho antes y partió como, bueno, siempre da un poquito de pena recordarlo, pero partió con el amor adolescente que me puse a escribir poemas malos, cursis y rebuscados, malas copias de Gustavo Adolfo Bécquer, por una chica que me gustaba en la escuela, a la que le dejaba cartitas y todo, pero tuve una profesora muy buena en la educación media que vio eso y me empezó a recomendar libros. Tuve la fortuna de leer clásicos mientras estaba en el colegio, cosa que a veces no pasa por los mismos problemas educativos que se pugnan hoy. E incluso esta profesora me dejaba, en vez de responderle sus pruebas, las pruebas de lenguaje, escribirle como respuestas cuentos completos, por ejemplo, acerca de copias de la Divina Comedia o de Madame Bovary o del Quijote, etcétera, etcétera. Así que puedo decir que sinceramente mi interés por lo literario comienza en octavo básico con este afán de conquistar a una compañera de curso
Pero además tuve la fortuna de que en casa siempre hubo muchos libros, por lo tanto estuve en contacto con ellos, gracias a mi papá, gracias a mi mamá también, que me regaló mi primer libro, que fue precisamente Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, que fue el que estaba utilizando casi a modo de pseudo plagio para dármelas de poetas. Hasta me pusieron el apodo del poeta en algún momento. Bueno, yo creo que todos hemos pasado por esa experiencia, el de escribir los primeros poemas, a ese amor que nunca tuvimos a lo mejor, ¿no? Pero algún amor que se realizó. Yo tuve la suerte también, fíjate, de poder tener una maestra de castellano en mis tiempos, ¿no? Que también tuvo esa mirada de poder conversar, de poder compartir y de entregarme la facilidad para que leyera y motivarme a leer, digamos, los clásicos chilenos, también los clásicos latinoamericanos. Después tuve un profesor en Valparaíso, que fue donde yo estudié en Vallenar, pero después tuve en Valparaíso el último año en el Sexto Humanidades, donde tuve y conocí a un profesor que nos hizo trabajar todo lo que era el boom latinoamericano de esos entonces. Entonces leerse a Cortázar. No leí el Quijote durante mi estadía en el liceo, y siempre todos me decían, no, menos mal que no, porque las pruebas, todas cosas, es complicado. Y lamenté mucho porque siempre lo fui postergando. Y lo vine a leer cuando ya estaba mayor. Y qué maravilla, dije, ¿cómo me perdí haber leído el Quijote? Y creo que eso muchas veces influye en el trabajo que uno está desarrollando. Obviamente que también creo que la lectura es parte obligatoria de esto. Y ahí sí elegiste trabajar con la poesía, dado que Bécquer era tu inspirador, o preferiste trabajar con la prosa. ¿Te era más fácil la prosa? ¿Cómo empezaste a decidir ese trabajo? La verdad que, bueno, comencé por la poesía porque siempre he considerado que es mucho más desde las vísceras, mucho más emocional, como se suele definir, más directa, y el propósito en ese entonces era muy explícito, digamos, que era hacerme el bonito en cierto modo con este amor que siempre fue un amor platónico. Sufrido de poeta. Pues sí, claro, y con la idea de la musa y todo eso. No obstante, la narrativa siempre me gustó mucho más. Probablemente en esos tiempos entendía más la narrativa, aunque leía mucha poesía. Recuerdo que de mis libros favoritos están Las Flores del Mal, por ejemplo, de Charles Baudelaire, pero yo prefería leer a Los Miserables antes que lo que era poesía. Entonces, de a poquito el camino se fue decantando hacia la narrativa en concreta y hacia la narrativa corta, cuando descubro a autores como Manuel Rojas, como Jorge Luis Borges, como María Luisa Bombal, por nombrar algunos que me marcaron mucho. Oscar Wilde también está ahí metido. Oye, José, ¿y es posible que escuchemos algún texto que puedas elegir de, no sé, de prosa o de narrativa, que es como tu quehacer más propio, ¿no? Sí, claro. De hecho, obviamente la narrativa, pues en general es más extensa, pero seleccioné por ahí unos textitos que son mucho más breves y son más apropiados para este contexto, digamos. Perfecto, escuchamos. Ok, esto es un microcuento que se llama Viento y lluvia en Ciudad de México. El recuerdo se parece al viento, a veces cálido, gentil y proclive a una sonrisa, a veces violento, inmisericorde e inoportuno. El recuerdo se parece al viento, punto. Y eso explica por qué el viento puede traer consigo el recuerdo. Quizá fuera el viento, pues me consta que Manuel solo pasaba frente al Palacio de Bellas Artes, cuando, repentinamente, una brisa helada, similar a otra del pasado, lo tocó. Entonces, involuntariamente, Manuel hizo el amago de quitarse la chamarra, como en ese otro tiempo, aunque ahora, a su pesar, no encontró a nadie junto a él. Faltas tú, pensó, justo antes de emprender una improvisada ruta hacia Reforma. Casi a la misma hora, tal vez unos minutos después, Andrea sintió un súbito escalofrío en Reforma. Me consta,
una brisa helada procedente desde el centro histórico la tocó de un modo tan familiar que ella solo pudo sonreír. Entonces, Andrea buscó instintivamente junto a ella esa chamarra que en otro tiempo solía estar ahí. Faltas tú, pensó, al tiempo en que decidía desviar su camino, andar un poco más y encaminarse, sin razón aparente, hacia el Palacio de Bellas Artes. Como si fueran parte de un cuento, Andrea y Manuel corrían el riesgo de reencontrarse. Sin embargo, la resignación se parece a la lluvia de Ciudad de México, a veces triste, arbitraria e inoportuna. La resignación se parece a la lluvia, punto. Y eso explica por qué la lluvia puede traer consigo la resignación. Quizá fuera eso, ya que mientras se dirigían hacia una impensada reunión en Valderas, el agua se dejó caer al modo de pesadas lágrimas, similares, cabrá decir, a las de ese melancólico adiós allá en Guadalajara. Entonces, me consta, ambos detuvieron sus pasos solo para colocar el punto y final a este cuento. Bonito, qué bonito el cuento. Además, está en pleno de imágenes. Qué gana de estar allá en México para sentir esa lluvia, al parecer tan distinta a la lluvia de estos territorios, ¿no? Sí, la verdad, hace unos días, bueno, ayer acá en Guadalajara cayó una torrencial lluvia. Guadalajara es otro clima con respecto a Ciudad de México, pero Ciudad de México funciona mucho para el tema de la melancolía y la nostalgia, porque parece que durante el día se llenara de, o sea, pasara por todas las estaciones en un mismo día allá en Ciudad de México. Oye, y toda esta, digamos, esta temática, esta lectura corta, digamos, estos cuentos cortos, son parte de un proceso también para que van a ir a algún libro futuro, porque tú tienes ya bastantes libros editados, son 14 libros, ya editados o proyectos de edición. No, he tenido la fortuna de que me han editado mucho en Barcelona. De hecho, hay 2 libros en Barcelona, El curioso caso de la sombra que murió como un recuerdo, y No fue un 14 de febrero, que son libros que me han solicitado para poder publicar. Y en este momento, pues, estoy trabajando arduamente esperando que también aparezca alguna editorial interesada. Y la verdad lo estoy reteniendo un poco porque me gustaría mucho recibir alguna oferta de alguna editorial chilena propiamente, cosa de que este próximo libro de cuentos, porque sigo con los cuentos, pudiera parar allá en el país, ante todo por los problemas de distribución, los costos, cuando a uno lo editan afuera. José, es tan complicado el proceso editorial porque tú estás en este momento como director de Audacia Editorial en México. El proceso de la edición en México en relación con el de Chile, porque en el caso tuyo, por ejemplo, tú estás esperando que alguna editorial chilena pueda editarte. Y en el fondo acá en Chile pareciera ser que esto es una complicación bastante grande el poder publicar, y si tú no cancelas la edición acá en Chile, prácticamente no hay edición. Sí, el tema aquel en Latinoamérica está masificado, o sea, incluyendo México. Nosotros como editorial intentamos abrir un poco las puertas, pero no podemos perder tampoco de vista que al momento de invertir, porque es una inversión en una obra, dentro de un océano como es el mercado editorial propiamente, pues a veces tenemos que elegir, seleccionar y ver a quién podemos darle una oportunidad. Yo me trato de mover de ese modo y la editorial de ese modo, ante todo porque como escritor me gusta esa opción. Lamentablemente, las ofertas por la general me han llegado desde España y no tanto desde países latinoamericanos. Así que creo que es una realidad con la que estamos sopesando o estamos sufriendo mucho los escritores, las escritoras en general en Latinoamérica, donde los costos del libro, la banalización también de la publicación, genera que muchas veces sea muy difícil publicar y obliga a la mayoría a autopublicarse
o a buscar un camino alternativo con los certámenes, con los concursos, etcétera, etcétera. Bueno, Abel Pérez es parte de este proceso también y que nos está permitiendo hoy en día conocerte y hablar contigo, José, desde México, un país que te ha acogido, hasta esposa le ha entregado, don Abel, imagínese. Bueno, fíjate, Carlos, he estado siguiendo la transmisión porque, bueno, les quiero decir que el estudio de Saber Sin Fin lo vamos a mudar en los próximos días. Nuestro estudio de transmisión estará ya en la biblioteca que lleva mi nombre en el Centro Cultural Delos, una edificación del siglo. ¿Te he pegado, parece, Abel? Sí, justo en un momento en que estaba muy interesante. Sí, Abel, quédate justamente, que nos quedamos con la información a media. Yo creo que ahí usted está actualizando, claro, si están trasladándose de estudio, obviamente que están complicados con la señal, pero tú llegas perfecto acá a Chile, yo te tengo recepcionado muy bien, José. Bueno, mientras Abel se puede conectar con nosotros, darle las gracias a Leticia Díaz, que dice saludo, #poesía a las 8. Y dentro de estos temas, de esto de la edición, claro, uno tiene que pensar que no todo es publicable además. Entonces, ¿cuánto tiempo demora un proceso tuyo para seleccionar el material que tú quieres publicar? Está más o menos dentro del rango de las editoriales tradicionales, por lo que puede ir desde 3 a incluso hasta 6 meses, dependiendo muchas veces de la extensión de la obra, de la cantidad de obras que están también en pausa, digamos, o que ya están en la cola. Y donde somos una editorial pequeña, pues también implica ir evaluando de dónde rayos sacamos el dinero como para poder hacer estos proyectos que buscan ir más allá del mero autopublicarse para poder aprovechar la difusión y fomento. Pero con la pandemia, pues se ha hecho todo un poco más difícil. Muchos dicen que me vine en busca de adrenalina al fundar una editorial acá en México en medio de la pandemia. Bueno, son los desafíos. Abel, estábamos escuchándote cuando quedamos así. Sí, ¿sabes qué? Repentinamente se fue internet, así es que ofrezco una disculpa, pero estamos en cambios, Carlos. El estudio de Saber Sin Fin, en donde actualmente lo tenemos, el estudio A, que es el estudio central de Saber Sin Fin, lo vamos a mudar para el Centro Cultural Delos, que es un centro cultural que dirige María Anger, una artista poblana radicada en Alemania, y ella es quien ha detonado todo un movimiento de un centro cultural muy agradable a escasas 3 calles del Zócalo de la ciudad de Puebla, solo para que tengamos una idea de lo céntrico que es. Entonces, desde hace 2 años y medio, ella tuvo a bien proponer que esa biblioteca llevara mi nombre, así es que pues desde ese entonces la biblioteca del Centro Cultural Delos es Biblioteca Doctora Abel Pérez Rojas, y eso me da mucho gusto porque desde ahí ahora estaremos transmitiendo la gran mayoría de nuestra programación. Yo continuaré en el estudio B de Saber Sin Fin, de tal manera que hemos diversificado. Y he escuchado con atención, y esto es como un preámbulo de muchas cosas que vienen, Carlitos, José Baroja. Creo que hay una realidad cambiante en todo el mundo y de alguna manera compartimos características muy similares en toda Latinoamérica. Hay una escasez de oportunidades para publicar, digamos, a través de una editorial fuerte, mediana, etcétera, pero creo que las editoriales nacientes, las editoriales pequeñas que se van abriendo paso, ha venido a representar una oportunidad para que las personas se inicien en el campo de la publicación, en el campo de los libros, y de esa manera hay una relación simbiótica entre escritores y editoriales nacientes. Y bueno, estamos ahora actualmente en una rebatinga, estamos en donde pareciera que a veces nos centramos en el precio, en quién da un precio más barato y no necesariamente en la calidad. Entonces, podemos ver la problemática por encima, pero también hay una realidad, digamos, complicada al interior de la vida de una editorial y a la vida de un escritor
de manera independiente, José. No sé si esto coincidas esta opinión conmigo. Sí, de hecho, por lo que me he ido percatando, obviamente uno va conociendo el campo cultural en el que se vino a meter, en mi caso desde Chile acá a México, y en general las editoriales pequeñas están impulsadas por también escritores noveles o escritoras que ven en la editorial o la fundación de una editorial una posibilidad muchas veces de devolver la mano a otros editores, otras editoras que también le han dado la mano a uno. En mi caso, por ejemplo, perdón por la autorreferencia, pero la verdad es esa autorreferencia la que me lleva a querer fundar una editorial. Muy bien. A mí me han apoyado mucho, me han impulsado mucho, uno, para estar acá, y dos, para poder tener esa importante cantidad de libros publicados y libros de cuentos, que no es un género que sea tan apetecido hoy en día por las editoriales grandes, por ejemplo. Muy bien, 7 de la noche con 45 minutos. Tengo entendido que tienes poemas, José. Sí, tengo un par de poemas. Por favor, léenos alguno porque estamos llegando a la recta final del programa, estamos a 15 minutos de concluirlo y no me gustaría que nos fuéramos sin escuchar tus letras en el campo de la poesía, y regreso un momento con Carlitos Gray. Adelante, por favor, José. Perfecto. Esto se llama Dos Palabras y está dedicado a mi esposa, que bueno, lo he dicho mucho, la escritora mexicana Leida Mariscal, la escritora tapatía y de acá de Zapopan. Dos palabras hallé en mi camino, tropecé con ellas. Dos palabras colmadas por un beso, rebosante de nosotros mismos. Dos palabras extrañas al tiempo, a la hora, al minuto, al segundo. Dos palabras trayéndome hasta ti, desde muy lejos. Dos palabras que no busqué hasta antes de ayer, cuando tu sonrisa se cobijó en mi pecho. Y esas dos palabras emergieron entonces, por la urgencia inédita de nuestros ojos, y me perdoné, me lo permití. En esas dos palabras, para nacer y morir en un mismo lecho, para nacer y morir en un mismo latido, para repetir en la vigilia, también durante el sueño, lo que ya sabemos. Dos palabras. Hashtag poesía a las 8, 7 de la noche con 47 minutos, 7 con 47. ¿Cómo se llamó el poema? Dos palabras. Dos palabras. Dos palabras. José Baroja, te pregunto, te cuestiono, te invito, por favor, a que compartas con nosotros esta serie de reflexiones en las cuales te estamos llevando. A ver, has hablado de la brevedad, digamos, de la narrativa muy, muy, muy breve, no tan breve que sea hiperbreve, sino, digamos, relatos, cuentos cortos. Y de alguna manera lo has ido intensificando con otros géneros y tu actividad editorial. Te pregunto, los vínculos entre la poesía, la brevedad y la hiperbrevedad, José. Pues efectivamente, ahí están. De hecho, el cuento breve, como bien dices, no micro breve, sino que breve nada más, implica una conexión muy directa con la poesía, pues es necesario solventar la ausencia, por ejemplo, de descripciones excesivas o demasiado relleno contextual con la intensidad de adjetivos, con la intensidad de momentos, y eso precisamente son préstamos que me tomo desde la lírica para así poder solventar esa aparente carencia, que yo lo veo como una oportunidad, que podría tener el usar menos palabras para escribir una prosa narrativa. Bueno, una prosa narrativa tal cual. Entonces, la conexión con la poesía, pues, es inevitable. Muy bien. José, te pregunto algo que de alguna manera Carlitos Gray con sus preguntas te ha ido tratando de llevar en este, pues, comparativo, no en una cuestión de mejor, peor, malo, bueno, pero sí para entender los contextos en los cuales estamos parados. Pero José, te pregunto, ¿cuál es tu opinión en relación, digamos, a la vida literaria en nuestro país? ¿Cómo lo ves? ¿Goza de buena salud? ¿Está endémica?
hay que andar buscando bajo las piedras. ¿Tú cómo ves este sentir, José, a partir de tu estancia, por lo que entendí, en la Ciudad de México, ahora en Guadalajara, y de alguna manera cada vez más relacionarte en el ámbito cultural, artístico de nuestro país? Pues la verdad, escritores, escritoras, poetas, hay por montones en las ciudades mexicanas. Ahora, la misma dificultad para encontrar oportunidades en el ámbito literario, pues muchas veces la mantienen dentro de lo underground, digamos, bajo tierra, un poco escondidas, pero también ese campo literario está acompañado por muchos escritores, escritoras y poetas que a veces resaltan equivocadamente a partir de sus propios egos, como que fueran grandes dioses, digamos, de la literatura, cuando en la práctica simplemente están alimentando, digamos, ese animalito que dice yo publiqué y ya me tienen que decir escritor tratando, o tratar como casi un premio Nobel o un príncipe de Asturias, para no mencionar el Nobel que ya está tan desprestigiado hoy en día. Entonces, escritores, escritoras, poetas, dramaturgos también, hay muchos en México. ¿Los hay de calidad? Sí, los hay de calidad, pero también hay un grupo muy grande de escritoras, escritores, poetas, vale la redundancia, mediocres, que muchas veces opacan en cierto modo el espacio, o ocultan el espacio de aquellos que podrían destacar sobre la base de, bueno, las facilidades que tenemos por las redes, mercado, publicidad, etcétera, etcétera. Conozco gente que dice que ha escrito 40 libros, pero han sido 40 libros que se han autoeditado. Repeticiones de un solo libro, digamos, solamente se le cambian algunas cosas, pero se incurre en los mismos errores y tal vez en los mismos aciertos. José, tengo que ir con Carlitos. 5 minutos, Carlos, para este diálogo, y me pasan los micrófonos para que hagamos el cierre. Adelante, Carlitos, por favor. Perfecto, perfecto. No, solamente creo que es súper interesante lo que hemos estado conversando, José, siempre nos falta el tiempo, pero yo quiero que me hables de Leila. Tú mencionas a Leila cada rato, y me parece porque está el hombre enamorado, ¿no? Pero ella también es escritora. ¿Cómo se conjuga esta relación de ambos, como en los escritos, revisándose los textos, siendo críticos con lo que ustedes están leyendo? ¿Cómo va esa relación del punto de vista, porque del punto de vista del amor está viento en popa, pero del punto de vista literario, ¿cómo se trabaja eso, José? Pues con Leila somos colegas de partida. Ella también es narradora, también narra cuentos. Creo que afortunadamente escribimos de maneras distintas y eso implica que no es difícil que haya roce respecto a nuestra estética, pero hay un apoyo y hay un entendimiento y una comprensión de lo que significa moverse dentro del mundo literario, que probablemente con otra persona yo no podría haberla tenido. Para un escritor creo que es preciosísimo, es genial estar casado con una escritora que sabe y que entiende y comprende cómo se mueve este espacio de la literatura. Y sí, nos apoyamos con los textos. Hace poquito ella misma me estaba leyendo un libro, su libro favorito, se llama La Casa de Verano. Yo estaba muy entusiasmado escuchándola porque no hay nada más precioso que escuchar a tu esposa escritora leyéndote su libro favorito. Y asimismo, ella me va dando su opinión sobre qué cosas colocar, qué cosas no colocar, porque tú sabes, los chilenos tendemos a ser muy críticos y muy directos con algunos temas, sobre todo cuando tienen que ver con política o cuando tienen que ver con cuestiones, digamos, de crítica social y demás. Entonces ella me pone el freno necesario para no pasar del cuento al panfleto, en cierto modo. Así ¿Y que, tú con ella? pues, similar, yo partí siendo su editor en una antología en la que participó. Yo no sabía que me iba a enamorar tan fulminantemente, pero lo primero que vi de ella y que me gustó fue precisamente sus letras, aun cuando ella dice que ese cuento en particular no le gusta mucho.
Oye, ¿podemos escuchar otro cuento tuyo? Sí, claro, encantadísimo. Esto se llama, bueno, le voy a leer un fragmentito por rigor del tiempo, ya que Abel nos dio solo 5 minutos, creo que ya nos tomamos 2 alabando ahí a mi esposa. Pero todavía no nos ha molestado. No, ¿cómo no? Ya, uno. Falta un minuto, adelante. Ok, esto se llama Dolor. Igual me pueden encontrar los textos, hay muchos textos que están en las redes, pero esto se llama Dolor. Dice, duele. Quisiera no sentir este dolor, no mientras escribo acerca de él, pero lo siento. Siento el puño hundiéndose en las costillas de Álvaro. Pinche dolor. Es una sensación extraña. Sabe que los nudillos caerán sobre él. Por eso intenta contraer los músculos, atenuar el golpe. Sin embargo, el muy cabrón sabe dónde golpearlo. El dolor tarda solo unos segundos. Él intenta no gritar. Cede. Rápido le cubren la boca. Echan su cabeza hacia atrás para darle un trancazo en su estómago. Profesionales. Saben cómo convertirlo en una cosa sin alma. Simplemente saben cómo causarle dolor. Dolor que crece a la par del odio en ese cuarto. Sé que esos dos no tienen nada contra él, pero sus superiores les han exigido un culpable. A sus órdenes. Nada más. Y bueno, ese fragmentito nada más. Gana de leerlo. ¿Cómo el dolor? ¿Eso está en las redes? Sí, está en las redes, está en mi sitio web, también lo pueden encontrar. Pero si ponen Dolor José Baroja, lo van a encontrar. Abel. Bueno, hashtag poesía a las 8, 7 de la noche con 56 minutos. Es que hoy tenemos doble cartelera, recuerde usted. Los martes primero vamos a Chile, de 7 a 8 de la noche, Chile. Posteriormente, de 8 a 9 vamos a Colombia. Los miércoles, ahora también doble cartelera, de 7 a 8 vamos a Uruguay y de 8 a 9 empezamos las transmisiones desde Guatemala. Y los jueves vamos a Argentina y luego la Mesa de los Herejes. Así es que andamos muy cargados ahora casi de lunes, bueno, de martes a miércoles, doble cartelera. José, realmente tendríamos mucho que platicar contigo. No es fácil, aunque, como bien lo has dicho, a veces la autopublicación es una vía para dar cabida a lo que uno siente y a lo que uno piensa, pero de todos modos, y aún así, 14, 5, 10, 8, los libros que sean, después de 5, yo creo que ya no es cualquier cosa, ya implica una disciplina, implica que se haya resuelto la forma de ir publicando y tener algo que decir y de hacerlo pues de manera novedosa para siempre tener presentes a los lectores. José, después de esta charla te pregunto, ¿qué te llevas? ¿Qué nos dejas? Pues yo feliz de conversar sobre literatura. Un gusto poder hablar con Carlos después de tanto tiempo. Además, un gusto poder saludar a mi gente allá en Chile, a mi sobrina Agustina que me está mirando, a mis hermanos Pablo, Esteban y a mis papás. De más está decir que estoy enamoradísimo acá en México y muy dedicado a las letras. Ojalá en algún momento algún editor se anime a llevarme allá a Chile, digamos, alguna de mis letras. Pero mientras tanto, pues yo no me detengo, sigue el mundo de la literatura, sigue avanzando e invito a quienes ven este programa que si tienen curiosidad y quieren leer a un escritor de letras honestas, que me googleen y busquen información acerca de mí. Y ahí decidan si les gustan mis letras o no. Muy bien. José Baroja con nosotros. Le mando un abrazo allá hasta Guadalajara. Gracias, José. Gracias, Abel. Muchas gracias, Carlos. Saludos hasta Pucón. Saludos. Muchas gracias a ti, José. Carlitos. Sí. ¿Qué te llevas? ¿Qué nos dejas, Carlitos? Bueno, el gusto de haber hablado con este hombre que ustedes, los mexicanos, han acogido como siempre acogen a todos los chilenos. Saber qué es lo que está haciendo, ver su
esfuerzo por consolidar todo un trabajo editorial allá, construir vida, matrimonio. Me llevo eso y dejo la esperanza de que la próxima semana nos volvemos a encontrar con otro interesante escritor para también difundir su labor, su trabajo. Y agradecerte a ti, Abel. Y bueno, no cansamos a comentar de la biblioteca, de que los libros que te entregaron de la Embajada de Guatemala, pero yo creo que es un tremendo aporte para tu ciudad. Fue al revés, Carlitos. Fíjate que convocamos a escritores radicados en Puebla. Ya, perfecto. Escritores radicados en Puebla que desearan que sus libros estuvieran en bibliotecas públicas de Guatemala. Así es que ayer tuvimos un encuentro con la señora embajadora, bueno, no es embajadora, la responsable, la encargada de la biblioteca, la encargada de la Embajada de Guatemala en México. Perdón, es que estoy tratando de compartirles esto rápidamente, para que vea usted lo que le estoy diciendo. Ayer tuvimos la oportunidad, mira, en la escena estamos viendo al cónsul de Guatemala en Oaxaca, a la encargada de la Embajada de Guatemala en nuestro país, al señor secretario de Cultura en el estado de Puebla y un servidor. Hemos estado aquí en este evento con la participación muy asidua, 36 escritores que muy deseosos compartieron sus libros, sus publicaciones. La Embajada de Guatemala expidió una constancia de gratitud para los escritores, quienes muy amablemente accedieron a compartir sus libros. Así es que un poco de todo lo que vivimos allá en el Centro Cultural Delos, y vienen más sorpresas porque gracias a las gestiones, ahora va a ser a la inversa. Ahora, gracias a las gestiones, y espero, y me estoy adelantando, pero Jorge Hernández escuchó esto, a través de las gestiones con Jorge Hernández vamos a intentar que ahora escritores uruguayos manden sus libros a bibliotecas mexicanas. Pero eso será otra historia que ya estaremos contando. Carlitos, nos vemos y nos escuchamos. Nos vemos y nos escuchamos. Un abrazo grande, un lindo fin de semana. Y bueno, don Raúl Estrada en Venecia ahora, así que imagínese. Bueno, ese señor ya está fuera de todo parámetro. Nos vemos, Carlitos. Lo perdimos. Un abrazo. Lo perdimos. Adiós, Carlitos. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros. No se vayan, me desconecto y se vuelven a conectar para que vayamos a Colombia.